Hay un punto en la carretera, un momento exacto cuando llevas más de 16 horas pegado al volante, donde la realidad empieza a estirarse como un chicle bajo el sol. Los traileros viejos le llamamos la hora del perro negro. El café frío del termo ya no hace efecto, la cafeína se vuelve agua sucia en el estómago. Los ojos te arden como si tuvieras vidrios molidos bajo los párpados, y la línea blanca del asfalto deja de ser pintura para convertirse en una serpiente hipnótica que te invita a cerrar los ojos solo un segundo, solo un parpadeo. Yo conozco ese punto demasiado bien. Llevo 25 años moviendo carga de norte a sur, desde Nuevo Laredo hasta Tapachula. Mi espalda tiene la forma del asiento del Freightliner y mis manos tienen callos que coinciden con el volante. Conozco las rutas, los baches, las curvas peligrosas y las sombras que se mueven en el acotamiento cuando la luna se esconde. He visto accidentes, asaltos y cosas peores. Pero lo que vi la semana pasada en un tramo secundario, una desviación olvidada cerca de los límites desérticos entre San Luis Potosí y Zacatecas, eso no tiene nombre en ningún mapa de carreteras. Eran las 2:45 de la madrugada. Lo recuerdo porque miré el reloj digital del tablero, esperando que amaneciera, pero la noche parecía haberse estancado. Mi GPS marcaba que faltaban 80 kilómetros para la próxima parada segura, una gasolinera grande con luces y gente. 80 kilómetros es una eternidad cuando el cuerpo te pide a gritos que pares. El estómago me rugía con violencia. Llevaba más de 10 horas sin comer nada sólido, solo galletas rancias y Red Bull. La carretera era una boca de lobo, de esas noches sin estrellas, nubladas y pesadas, donde tus propios faros parecen ser la única luz existente en todo el universo, cortando una oscuridad que se siente líquida y densa. Decidí tomar esa ruta secundaria para evitar un retén y ganar tiempo. Mala idea. El camino estaba solo, ni un alma, ni luces de otros colegas, ni pueblos a lo lejos, solo desierto y matorrales. De repente, tras salir de una curva cerrada, vi un resplandor a lo lejos, a la orilla del camino. Al principio pensé que era un incendio de pastizales, pero la luz era estable. No era el brillo blanco y agresivo de una gasolinera moderna con luces LED que te queman la retina y te despiertan de golpe. Número. Era una luz cálida, anaranjada, casi aceitosa. Una luz nostálgica. Al acercarme y bajar la velocidad con el freno de motor, vi que era una cachimba. Ya saben, uno de esos puestos improvisados de madera y lámina, construidos a pie de carretera, donde venden café de olla, huevos con chorizo y caldos para revivir a los muertos. Me extrañó muchísimo. Conozco esta desviación. Pasé por aquí hace 2 meses y no había nada, solo cactus y piedras. Miré el GPS por instinto. La pantalla azul brillaba mostrándome solo oscuridad alrededor de mi icono. No había ningún negocio registrado ahí. Ni siquiera aparecía un camino de tierra. Qué raro, pensé, frotándome los ojos. Seguro es nueva, o ando tan cansado que ya no reconozco el camino. La lógica del hambre pudo más que la desconfianza de la experiencia. Puse las intermitentes, escuchando el tic-tac rítmico, y orillé el camión en la terracería, levantando una nube de polvo que se iluminó de rojo con mis luces traseras. Al apagar el motor, el silencio cayó sobre mí como una losa de plomo. Ese es el primer detalle que debió haberme hecho huir. En una parada de camiones siempre hay ruido. Motores en ralentí, radios sonando, perros ladrando, el viento golpeando las lonas. Aquí no. Al abrir la puerta y bajar de la cabina, el silencio era absoluto. El aire estaba frío, seco y quieto. Caminé hacia la estructura. Era una construcción humilde, hecha de tablones de madera vieja que parecían haber estado ahí 100 años, con un techo de lámina oxidada. La iluminaban un par de focos incandescentes amarillos que colgaban de cables pelados, zumbando levemente. Había 2 vehículos estacionados afuera, y eso me llamó la atención. Eran 2 camionetas pick-up, una Ford y una Chevrolet. Pero eran modelos antiguos, de finales de los 70 o principios de los 80.
Estaban impecables, pero cubiertas de una capa fina de polvo gris. No había placas visibles. Me acerqué a la entrada. La puerta era de esas de madera con tela mosquitera que siempre tienen un resorte que rechina. Al empujarla, el chirrido metálico rompió el silencio de una manera agresiva, pero nadie adentro pareció notarlo. Entré. El lugar me golpeó primero con el olor. Olía a aceite quemado, a comal caliente, a madera vieja y a humo de cigarro delicados. Pero debajo de esos olores familiares había algo más. Un olor dulzón, empalagoso y triste. Olía a flores marchitas, como el interior de una iglesia después de un funeral. Había 4 clientes sentados en mesas de plástico rojo que tenían publicidad de refrescos que ya no existen. Eran hombres mayores, con sombreros de paja y ropa de trabajo desgastada, camisas a cuadros y botas sucias de lodo seco. Aquí es donde la sensación de irrealidad me empezó a apretar el pecho. Nadie volteó a verme. En una cachimba, cuando entra un extraño a las 3 de la mañana, todos voltean. Es instinto de supervivencia. Aquí no. Todos miraban sus platos o miraban un punto fijo en la pared. Y estaban lentos. No era que estuvieran cansados, era como si el tiempo corriera a otra velocidad para ellos. Vi a un señor levantar una taza de café a su boca. El movimiento, que debería tomar un segundo, le tomó 5. Su mano temblaba en cámara lenta. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaban. Parecían figuras de cera, atrapadas en un diorama de museo, respirando apenas lo suficiente para no estar muertos. Me senté en la barra de madera, que estaba pegajosa por los años de uso. Al fondo, sobre una repisa llena de polvo, una pequeña radio de transistores tocaba música. Era un bolero antiguo, un trío de guitarras cantando sobre amores perdidos. La música sonaba lejana, con mucha estática, como si la señal viniera de otra época o del fondo de un pozo profundo. «Buenas noches», dije. Mi propia voz sonó estruendosa, fuera de lugar, como si hubiera gritado en una biblioteca. Nadie respondió, ni siquiera se movieron. De la cocina, separada por una cortina de tela floreada, salió una mujer. Tendría unos 60 años, tal vez más. Llevaba un delantal que alguna vez fue blanco pero ahora era gris, con bordados de flores descoloridas. Su cabello estaba recogido en un chongo severo. Se acercó a mí arrastrando los pies. Cuando levantó la vista, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Sus ojos eran profundos, oscuros y terriblemente tristes. No había brillo en ellos. Eran pozos de resignación. «¿Qué le sirvo?». Su voz fue un susurro seco, rasposo, sin ninguna entonación. Parecía el sonido de hojas secas arrastrándose por el pavimento. «Unos tacos de guisado y un café de olla, por favor, jefa. Lo que tenga más rápido, que traigo prisa», respondí, tratando de sonar casual, aunque mis manos empezaban a sudar frío. Ella asintió lentamente, con una parsimonia exasperante, y se dio la vuelta para regresar a la cocina. No escuché el sonido del gas encendiéndose. No escuché el siseo de la carne en el aceite. No hubo el tintineo de cucharas. Solo silencio y ese bolero triste en la radio. Miré las paredes mientras esperaba. Había un calendario colgado junto a la caja registradora. Estaba amarillento y las esquinas se curvaban hacia arriba. Entorné los ojos para ver la fecha. Diciembre 1984. Sentí un nudo en la garganta. «Seguro es de adorno», me dije. A la gente le gustan las cosas retro. Pero el calendario no parecía retro, parecía viejo de verdad. La mujer regresó. Puso frente a mí un plato de peltre despostillado con 3 tacos y un jarro de barro con café. El vapor subía de la comida, pero el vapor no olía a comida. No olía a especias, ni a chile, ni a maíz. Era un vapor inodoro. Tenía un hambre feroz, así que ignoré mis instintos. Agarré el primer taco. La tortilla se sentía tibia pero extrañamente frágil y le di una mordida grande. Me detuve en seco. Masticar eso fue una de las experiencias más desagradables de mi vida.
La carne no tenía sabor. No estaba podrida ni echada a perder. Simplemente era nada. Era como masticar papel periódico mojado o aserrín. Una textura fibrosa que se deshacía en polvo en mi boca. Tragué con dificultad, sintiendo que bajaba raspando mi garganta. Agarré el café, desesperado por quitarme el sabor a nada de la boca. Al darle el trago, casi lo escupo. Estaba tibio y la textura era arenosa, grumosa. No sabía a café, ni a piloncillo, ni a canela. Sabía a ceniza. Sabía a carbón mojado. Sabía a tierra de panteón. Dejé el jarro en la barra con un golpe seco. El ruido hizo que uno de los hombres en las mesas girara la cabeza hacia mí. Fue un movimiento mecánico, rígido. Me miró a los ojos. Su rostro estaba gris, la piel pegada al hueso. Abrió la boca como si quisiera decirme algo, advertirme algo, pero no salió ningún sonido. Solo una exhalación de aire frío. Me levanté de golpe. El miedo ya no era una sospecha, era una alarma de incendio sonando en mi cabeza. Una melancolía profunda, una tristeza que no me pertenecía, empezó a invadirme. Sentí ganas de llorar, de quedarme ahí sentado para siempre y esperar a que el polvo me cubriera a mí también. Tenía que salir de ahí, ya. ¿Cuánto es?, pregunté sacando mi cartera con manos torpes. La mujer estaba parada frente a mí. No la vi llegar, simplemente apareció ahí. 50 pesos, dijo. Su voz sonaba más lejos ahora. Saqué un billete de 100 pesos, de los nuevos, de esos plastificados. Lo dejé en la barra. Así está bien, quédese con el cambio, dije girándome para irme. Espere, dijo ella. Antes de que pudiera reaccionar, su mano se disparó y agarró mi muñeca. Su tacto fue un shock eléctrico. No estaba sola fría, estaba helada. Era el frío de un pedazo de carne que lleva horas en el congelador. Me quedé paralizado. Con su otra mano, abrió una pequeña caja de metal oxidado que tenía bajo el mostrador. Sacó unas monedas y las depositó en la palma de mi mano abierta a la fuerza. Me soltó. Me miró a los ojos por primera y última vez. Vi una lágrima negra y espesa asomarse por el borde de su párpado. «Vaya con Dios, hijo», murmuró. «Vete antes de que se te olvide el camino». Salí de ahí tropezando. Empujé la puerta mosquitera y casi caigo de rodillas en la tierra. El aire exterior, aunque frío, se sentía vivo comparado con el aire estancado de adentro. Corrí hacia mi camión. Subí a la cabina, cerré la puerta y puse los seguros, temblando como un niño. Mis manos no atinaban a meter la llave. «Arranca, maldita sea, arranca», susurraba. El motor del Freightliner rugió finalmente. Encendí las luces altas, las bajas, los faros de niebla, todo lo que tenía. Necesitaba luz, necesitaba romper esa oscuridad. Metí primera y solté el embrague de golpe. Las llantas patinaron en la grava y el camión salió disparado hacia la carretera. Avancé unos 100, 200 metros, ganando velocidad, alejándome de ese pozo de tristeza. Sentí un alivio inmenso al ver de nuevo las líneas blancas del asfalto bajo mis luces. Estaba a salvo. Entonces cometí el error. La curiosidad humana es una maldición. Miré por el espejo retrovisor para ver el lugar por última vez, para asegurarme de que era real. Frené tan fuerte que las llantas de las 18 ruedas chillaron y el remolque casi me hace una tijera. El camión se detuvo en medio de la carretera vacía. Me quedé mirando el espejo, con la respiración cortada. No había luz cálida, no había focos incandescentes, no había camionetas antiguas. Ahí, a unos 200 metros atrás, iluminado solo por la luz roja de mis frenos y la pálida luna que acababa de salir de entre las nubes, solo había ruinas. Eran los esqueletos negros, carbonizados y retorcidos, de lo que alguna vez fue una construcción de madera. Unas cuantas vigas quemadas apuntaban al cielo como dedos acusadores.
No había techo, solo el cielo abierto. Había maleza crecida entre los escombros, matorrales de 1 metro de alto que indicaban que nadie había pisado ese suelo en décadas. Ese lugar llevaba quemado 40 años. Bajé el vidrio de la ventana, incrédulo. El viento sopló hacia mí. Ya no olía a comida ni a café. El aire trajo un olor inconfundible y penetrante, madera mojada y carbón viejo. El olor de un incendio extinto hace mucho tiempo. Me quedé ahí, a mitad de la carretera 57, temblando incontrolablemente. Las lágrimas me escurrían por la cara. Pensé que me había vuelto loco. Pensé que el cansancio finalmente me había roto el cerebro, que había tenido una alucinación vivida. Lo soñé. Me repetí en voz alta. Me quedé dormido un segundo al volante y mi mente inventó todo. Pero entonces sentí el peso en mi mano derecha. Todavía tenía el puño cerrado, apretando lo que la mujer me había dado. Encendí la luz interior de la cabina. Abrí la mano despacio, con miedo de lo que iba a encontrar. En mi palma, manchando mi piel de óxido y hollín, había 3 monedas. No eran pesos actuales, eran esos viejos pesos de los años 80, esas monedas grandes y gruesas de 20 y 50 pesos, con la imagen de Coyolxauhqui y Juárez. Pero no estaban normales, estaban negras, corroídas, deformadas por un calor intenso. Estaban fusionadas parcialmente, como si hubieran estado en el centro de un incendio infernal. Sentí náuseas. No solo había interactuado con fantasmas, había comido su comida, había tocado su realidad. Aún tengo esas monedas. Las guardé en una bolsa de plástico y las metí al fondo de la guantera. No me atrevo a tirarlas por miedo a que me sigan, pero tampoco quiero tocarlas nunca más. No sé dónde estuve esa noche. No sé si entré en una grieta del tiempo o si por un momento crucé al otro lado. Pero desde entonces tengo una regla sagrada. Cuando manejo de noche y veo una luz solitaria al lado del camino, una luz cálida que promete descanso y café, pero que no aparece en mi GPS, sigo derecho. Acelero a fondo, subo el volumen de la radio para no escuchar los boleros en la estática y por nada del mundo, nunca, jamás, miro por el retrovisor. Hay lugares en la carretera que no pertenecen a los vivos y hay un tipo de hambre que no se quita con comida de este mundo.